Hola estudiantes, en este video vamos a trabajar el tema de la revolución industrial. Desde la época del Neolítico, cuando los seres humanos descubrieron la habilidad de poder domesticar animales, que le llamamos la ganadería, y cultivar alimentos, la agricultura, es decir, pasamos a ser productores de alimentos y no solo recolectores. Desde esa época, hace unos 10.000 años, no se había vivido una revolución en la forma de vivir del ser humano tan importante como va a ser en el siglo XVIII y XIX lo que se denomina revolución industrial. Proceso de transformación que sigue, de hecho, hasta el día de hoy, porque el mundo en el que estamos hoy día cada vez ha incorporado más países a esta revolución en la producción de bienes, incorporando el trabajo de las máquinas para realización de todo tipo de tareas. Pero vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata esto, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, por qué empezó en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra es claramente el primer país que va a dar el puntapié inicial a la revolución industrial. Tenemos que tener en cuenta que esta revolución industrial, que hasta el día de hoy se mantiene, no está exenta de cambios y de etapas dentro del mismo proceso. Es así que la mayoría de los historiadores coinciden en señalar que entre 1750 y 1820 podemos hablar de la primera revolución industrial, década más, década menos, donde Inglaterra claramente va a ser el gran líder, el gran impulsor de la economía mundial a partir de este desarrollo. Por eso que se le dice que va a ser el país pionero. ¿Qué tenía Inglaterra de diferente al resto y que le va a permitir poder pasar de la producción manual a la producción mecánica de bienes, que es una característica del mundo actual? Bueno, primero que nada, la acumulación de capital. Inglaterra era un país rico en recursos, principalmente en dinero obtenido a través del comercio, el comercio con las colonias americanas, pero también del tráfico de esclavos, que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores. Gracias a esta acumulación de riquezas, fundamentalmente del capital comercial, dinero, pero también de otro tipo de capitales como de inversiones productivas en muchos sectores. Entonces, les decía que esta gran acumulación de recursos que Inglaterra va a generar en los dos siglos anteriores, pero sobre todo a lo largo del siglo XVIII, gracias al tráfico comercial con las colonias americanas, tanto las propias como la de los otros países, le va a permitir acumular un montón de dinero que va a ser necesario para estas inversiones tan costosas que van a ser la instalación de fábricas con máquinas de vapor que permitan producir. Ningún otro país tenía la cantidad de recursos que tenía Inglaterra en ese momento. También tenemos que tener en cuenta la productividad agraria, es decir, Inglaterra tiene la capacidad para producir más alimentos que antes gracias a este incremento en la productividad. La productividad agraria va a ser clave para este éxito de Inglaterra porque consiste en que con la misma cantidad de tierra, pues la tierra no cambia, es siempre la misma cantidad del tamaño del país, los ingleses fueron capaces de producir más alimentos que antes. ¿Por qué esto va a ser importante? Bueno, porque esta productividad agraria permite alimentar a más gente. O lo que de otra manera, con menos población, Inglaterra puede cultivar la misma cantidad de alimentos que antes. Y el excedente de población que tiene en el campo de Inglaterra va a terminar emigrando a las ciudades, donde van a poder encontrar empleo en el sector industrial que están haciendo en esta área. De la mano de este fenómeno también observamos que hay un crecimiento de la población, tanto en el campo como en la ciudad. Vemos que la población aumenta, entre otras cosas por algunos avances en la medicina y precisamente por el factor anterior, la mayor cantidad de comida disponible, es que la mortalidad comienza a reducirse mientras que eh, perdón, la tasa de natalidad de la población se mantiene constante. Eso lleva a que termine creciendo la población. Esto, de vuelta, nos lleva a la idea de que tenemos más trabajadores disponibles para poder emplearse en el sector industrial sin afectar la producción de alimentos. Por otro lado, también es necesario destacar que entre la burguesía inglesa, fundamentalmente la burguesía comercial inglesa, hay una mentalidad nueva, distinta a la de los otros sectores de Europa, con mayor propensión al riesgo. Es decir, son más emprendedores, son más prácticos y observan que donde hay posibilidades de ganancia, ahí van a arriesgar sus capitales e invertir en estos proyectos. Tengan en cuenta que hoy puede parecer obvio que invertir en un sector industrial puede ser un gran negocio,
pero en aquella época era arriesgarse a lanzarse a lo desconocido, a lo nuevo, y en muchos países de Europa la burguesía prefería seguir ganando dinero a través del comercio y no arriesgarse en este nuevo sector que es la industria, que era algo demasiado novedoso todavía. Finalmente, tenemos que tener en cuenta de que Inglaterra dispone de la utilización de nuevas fuentes de energía que son fundamentales para el desarrollo industrial. El carbón, tanto como materia prima para la industria metalúrgica, como para el desarrollo de la energía del vapor, energía que va a movilizar las máquinas que van a hacer el trabajo mecánico. Otros factores después los vamos a ir desarrollando un poquito más. Volviendo al esquemita, hoy les decía que la productividad agraria y el crecimiento de la población significa ni más ni menos que el éxodo rural que genera más mano de obra que termina desembocando en las ciudades. Pero también hay otro aspecto importante. No solo hay más gente, sino que además hay más consumidores. Y esta es otra clave de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque si hay más consumidores, es rentable la producción de bienes con máquinas. Porque producir pocos bienes con inversiones tan costosas como máquinas no es rentable. Ahora, si yo tengo que producir grandes cantidades de bienes con una máquina, voy reduciendo el costo de cada uno de esos bienes y por lo tanto se vuelve rentable producirlo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un mercado de consumidores disponible en el país. Cuanto más crezca la población, más posibilidades tengo de vender la mercancía que yo produzco en mi fábrica. Y respecto a la utilización de nuevas fuentes, esto implica directamente que ahora se van a poder introducir las máquinas en las fábricas, en estos edificios donde trabajadores y maquinaria van a comenzar a producir. ¿En qué sectores fundamentalmente se van a desarrollar en la primera revolución industrial? Bueno, el primero de todos es el sector textil. Básicamente la industria del algodón, algodón que Inglaterra obtiene precisamente de sus colonias, la India, pero también de Egipto y del sur de Estados Unidos. Gracias a ese algodón van a desarrollar máquinas que van a poder hilarlo primero y luego tejerlo para desarrollar gran cantidad de ropa, que va a ser la primera revolución, la revolución en la moda. Pero no por los diseños nuevos y eso, sino por el hecho de que ahora va a haber más ropa que antes, más barata y más accesible a todo el mundo. Y como el algodón es un producto más higiénico que otros materiales, también va a mejorar las condiciones sanitarias de la población. En segundo lugar está la industria metalúrgica y minera, es decir, la industria del hierro y del carbón, a través de la extracción de carbón y de hierro de las minas, pero también su utilización en las industrias siderúrgicas para producir acero, que se va a comenzar a aplicar en muchos usos, desde instrumentos del hogar, herramientas, hasta la construcción de los ferrocarriles que se va a desarrollar hacia finales del primer periodo. ¿Dónde va a ocurrir esta revolución? Veamos un poquito el mapa de la Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Escocia y Gales, porque este, si bien es un fenómeno que muchas veces decimos que es inglés, corresponde en realidad a hablar a toda la isla, Gran Bretaña como tal. Tradicionalmente, hacia 1750, hacia el comienzo de la Revolución Industrial, ya existía una cierta industria textil basada en la lana. Pero esta industria textil no se basaba en el uso de máquinas, sino en el hilado y tejido a mano. Esta es la industria que hablamos, es la tradicional, la industria que existe desde hace varios siglos en algunos rincones de Europa y que elaboraba fundamentalmente productos de lana. Como ven, está muy dispersa además a lo largo del país, en algunas regiones en el norte en Escocia, en la frontera de Gales con Inglaterra, cerca de Liverpool, y luego en algunos puntos desperdigados de Inglaterra. Pero este aquí que la nueva industria se va a desarrollar sobre todo donde se hacen las cuencas huyeras. ¿Qué son las cuencas huyeras? Son las zonas donde se halla la hulla, vaya la redundancia. ¿Qué es la hulla? Bueno, es el carbón mineral más rico en energía calórica, es decir, el carbón mineral es mucho más productivo, un kilo de carbón que un kilo de leña de madera, porque libera más calor y permite ejercer más trabajo. Y cerca de las cuencas hucheras, es decir, donde uno encuentra los recursos del carbón para la máquina de vapor, también se va a desarrollar, ¿sí?, históricamente, la pequeña metalúrgica, pero ahora también los altos hornos. Los altos hornos son los hornos a gran escala que van a producir con la abundancia de carbón, van a poder producir el metal necesario para la industria. Y observen
salvo algunos detallecitos, casi siempre los altos hornos se hallan ubicados sobre la zona de las cuencas hulleras, entre otras cosas para facilitar el transporte del carbón de hulla, hasta los altos hornos donde junto con el hierro se podía producir el hierro colado o el acero. Luego, estos productos podían salir desde los puertos, que van a tener un gran éxito en esta época, principalmente el puerto de Liverpool, que está vinculado a la zona hullera y textil de Manchester. De hecho, recordemos que Manchester y Liverpool van a ser las dos principales ciudades de la Revolución Industrial. Ahora, ¿cómo se llevó adelante este fenómeno de la Revolución Industrial? Nada pudo haber ocurrido sin la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor es la primera máquina que aprovecha la energía del vapor, la energía del agua convertida en gas, que al calentarse las moléculas del agua, convertirse en gas, se expanden rápidamente, y esa expansión dentro de un cilindro que nosotros vemos aquí es lo que genera que intente escaparse por algún lado, ¿sí? Vamos a ver, este es el cilindro, y al escaparse termina empujando a un pistón hacia arriba, ¿sí? Que aquí lo vemos detallado, y ese pistón empuja a uno de los brazos del balancín. Al empujar hacia arriba el brazo del balancín, perdón, ya vamos a aclararlo. Al empujar hacia arriba el pistón, termina generando sobre el otro lado del balancín un movimiento idéntico, pero hacia abajo, en una especie de, bueno, manivela. Al empujar hacia abajo del otro lado, lo que hace es empujar a la biela, que vemos aquí, que llega a tomar contacto con la rueda o volante, que es la que se genera el trabajo. Si bien vemos que tiene otro montón de elementos que se van a ir perfeccionando con el tiempo, básicamente la idea de la máquina de vapor es que el vapor que está dentro del cilindro, tensado allí, aprisionado allí, al intentar escapar, presiona el pistón hacia arriba empuja uno de los brazos de balancín hacia arriba, mientras que, por lo contrario, empuja al otro hacia abajo, y ese otro hacia abajo genera el efecto de movimiento sobre la rueda. Ese va a ser la clave de el movimiento permanente que genera el agua caliente convertida en vapor, que lleva al desarrollo de fuerza, de trabajo que se separa del esfuerzo humano. No hay ninguna persona ni animal en esta máquina que tenga que realizar tarea alguna. Esta máquina lo hace por sí sola. Y esa es la clave del éxito de la máquina de vapor. Se puede no solo librarse del esfuerzo físico agotador en el ser humano o el animal, sino que además esta máquina es capaz de realizar una fuerza o un trabajo que es, dependiendo de las tareas, 10, 50, 100 o a veces o 1000 veces superior a la que puede hacer un ser humano. Entonces, esto permite multiplicar por enorme cantidad la capacidad productiva de un establecimiento que cuente con una o con varias máquinas de vapor. Aquí en esta animación podemos ver de otra manera cómo ocurre el fenómeno. Podemos observar aquí el cilindro donde está el pistón, que se ve empujado por la presión del vapor, que a su vez, en este caso, esta es una máquina de vapor sin balancín, pero observamos que este pistón está conectado a la biela, y la biela es la que lleva al movimiento a la rueda. Ese movimiento de la rueda está enganchada en esta polea que tiene a su vez una cadena. Sigan el movimiento y entenderán cómo funciona este sistema. Tiene otros detalles, otras complejidades, pero básicamente se asocia a James Watt en la segunda mitad del siglo XVIII, no a la invención, pero sí al perfeccionamiento de una máquina de vapor útil y utilizable en cualquier parte. Si bien ya existían algunos experimentos anteriores, la de James Watt va a ser la primera en ser utilizada. ¿Dónde, cómo y por qué se van a utilizar las primeras máquinas de vapor? Bueno, la explicación es las minas de carbón. Desde siglos Inglaterra venía explorando y explotando minas de carbón, sobre todo las superficiales, pero a medida que se van acabando el carbón en la superficie es necesario descender hasta el fondo para sacar el carbón que está más abajo, a veces a decenas o cientos de metros bajo tierra, y
Eso implicaba, a pesar de la enorme riqueza del carbón que tenía Inglaterra, implicaba que cada vez era más costoso poder sacar el carbón de allí. Pero además había un problema. Cuando, ya sea tanto por la lluvia como por la filtración de las capas freáticas, el agua inundaba permanentemente las minas bajo tierra y cuanto más profundo, más agua solía haber. Entonces, es precisamente este problema de la expansión de las minas de carbón en el siglo XVIII lo que lleva a la idea de utilizar una máquina que fuese lo suficientemente efectiva para poder sacar el agua de las minas. Y así es como se inventa la primera máquina de vapor utilizada como bomba de agua, es decir, como un extractor, algo similar a una aspiradora doméstica, donde se extrae, a través de un tubo se extrae la mugre que tenemos en el suelo, pero en este caso con la fuerza para sacar el agua y sacarla decenas o cientos de metros hacia arriba a la superficie. Ese van a ser los primeros usos y las crecientes necesidades de las minas de carbón van a llevar al perfeccionamiento de las máquinas. A partir de ahí, a algunos se le va a ocurrir la idea de, bueno, y si esta máquina no solo la usamos para el vapor, sino también la usamos para hacer otras cosas, esa idea de hacer otras cosas es lo que se va a ser transformado en la revolución industrial. El llevar el trabajo mecánico a la producción de otro tipo de bienes. Pero no solo las minas de carbón son fundamentales para entender por qué son la clave de la revolución industrial. No solo potenció el uso de la máquina de vapor, sino que brindó, al habilitar el carbón bajo tierra, que es extraordinariamente abundante en Inglaterra, un combustible barato para la revolución, es decir, que se pudiera con bajo costo obtener enormes cantidades de energía por muy poco precio. A diferencia de otros países, los yacimientos británicos de carbón son gigantescos, hasta el punto de que, por más que hace siglos que se viene utilizando el carbón, todavía hoy, 2020, se estima que Gran Bretaña tiene más de 200 años de reservas de carbón sin utilizar. Afortunadamente para el cambio climático en este mundo, probablemente ese carbón siga bajo la tierra, pero si Inglaterra quisiera utilizarlo, podría ser. Y el tercer elemento por el cual las minas de carbón son fundamentales para entender el despegue de la revolución industrial es que va a ser el precursor de los ferrocarriles. Nosotros aquí vemos en las dos imágenes cómo ya de entrada se utilizaban vagones para sacar el carbón del fondo de la mina, pero que eran utilizados con la fuerza humana de las personas. Que en este caso, de un joven, a veces incluso hasta de niños, se utilizaba para empujar el carbón de estos vagoncitos hacia afuera en una pendiente, en un trabajo terriblemente agotador e inhumano. Y a muchos se les ocurrió la idea de que, bueno, ¿y si esos vagones de carbón los enganchamos unos con otros y le ponemos una máquina de vapor para que tire de ellos y los saque de la mina, como vemos en la ilustración de la derecha? Llevó la idea precursora de, bueno, ¿y si inventamos un nuevo método de transporte que sirva no solo para transportar carbón? Si transporta carbón puede transportar madera, o puede transportar trigo, o incluso puede transportar personas. Y ese va a ser la clave para el desarrollo de los transportes modernos que más adelante vamos a abordar. Ahora, cuando pasamos el uso de la máquina de vapor a otros sectores que no fueran las minas, vemos que su utilización se centra fundamentalmente en lo que se llaman fábricas. Las fábricas son grandes edificios donde se producen bienes a partir de una materia prima y se utilizan máquinas, en este caso de vapor, como vemos en la ilustración. Las fábricas son los elementos fundamentales de la revolución industrial. No hay revolución industrial sin fábricas, porque es aquí donde decenas, cientos o miles de empleados, eso va a depender del tamaño y tipo de fábrica, con decenas o centenas de máquinas, van a encargarse de la producción de millones de unidades de todo tipo, principalmente de productos textiles, pero luego se van a producir muchos otros bienes. Y el concepto de fábrica más importante. Y aquí vemos cómo una de estas máquinas se van a convertir en el uso para la producción de la industria textil. En este caso, con el algodón como materia prima para producir ropa de algodón, pantalones, camisas, ropa interior, medias, todo tipo de productos que hoy día son el uso cotidiano de cualquier persona, pero que en aquella época eran solo un privilegio para los ricos cuando se producían prendas de algodón a mano.
Cuando se aprende a utilizar la máquina de vapor para hilar y sobre todo para tejer productos de algodón, va a romper todas las escalas y va a permitir producir ahora de a millares o de a millones incluso, mientras que antes se producía de a decenas o de a cientos. El salto cualitativo más importante de la industria textil. Pero también se va a encontrar uso en la producción de metales. Entonces, aquí vemos también la implicancia que tiene la máquina de vapor en la industria siderúrgica. Siderúrgica quiere decir la producción de metalería, fundamentalmente de hierro y de una aleación de hierro y carbón que conocemos como acero, que es una versión mejorada del hierro. ¿Qué impacto tuvo la máquina de vapor en esa siderúrgica? Bueno, a ver, ya existían siderúrgicas antes de la revolución industrial, pero solo podían en pequeños hornos producir pequeñas cantidades de metales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas les costaba alcanzar las temperaturas suficientes para poder fundir el hierro, derretirlo y poder darle forma. Básicamente las industrias anteriores a la revolución industrial lo que trabajaban era con el hierro con el hierro forjado, es decir, con el calor se lo ablandaba, quedaba el rojo vivo y a fuerza de martillazos sobre un yunque se le iba dando la forma que se quería. Con el desarrollo de los altos hornos, es decir, grandes hornos que utilizaban por medio de la introducción de aire a partir de una máquina de vapor, se introducía mucho oxígeno en el horno y ese oxígeno avivaba la llama para alcanzar temperaturas más altas. Al alcanzar temperaturas más altas se podía ya no dejar el mineral de hierro al rojo, sino derretirlo. Y el derretirlo, lo que nos lleva al hierro fundido y el hierro colado, se permite obtener mayores cantidades de hierro con mayor nivel de pureza, más durable y más resistente, pero sobre todo más barato. Hasta el siglo XVIII, la producción de objetos de metal era algo relativamente caro y escaso, y la revolución industrial va a permitir que a partir de ahora el uso de los metales en instrumentos cotidianos de la casa, como la cuchillería, los cubiertos, que se van ahora a popularizar, las herramientas como los martillos, los serruchos. Piensen en la cantidad de objetos de metal que puede haber en un hogar, se van a disparar porque ahora mucha gente va a poder comprarlos porque se van a volver muy baratos. Pero también instrumentos de labranza, instrumentos de guerra, todo, todo tipo de productos que se van a poder hacer. Y sobre todo, cuando veamos las ciudades, el uso del hierro en la construcción de nuevos edificios va a ser fundamental para hacer edificios más grandes y más altos. Y vemos dos imágenes respectivas sobre la industria siderúrgica y vemos sobre todo esta imagen un poco como similar al infierno, donde el fuego es el actor fundamental, pero gracias a ese fuego, sobre todo en la imagen de la derecha se aprecia más claramente, la taza gigante donde se derretía el hierro se está colando aquí sobre un recipiente para luego ser trabajado. Esto es fundamental para la era de los metales en las cuales nosotros estamos hoy día. A pesar de que hoy utilizamos quizás más plásticos que metales, todavía seguimos utilizando en grandes cantidades y casi todo lo duradero hoy día lo usamos en metales. Pero esto no queda acá solo en la producción de objetos, porque si hay algo que va a cambiar el mundo con la revolución industrial, además de la mayor abundancia de bienes, que van a haber más bienes y más baratos, por lo tanto más gente va a poder consumirlos, es que van a poder llegar a todo el planeta. En cierta medida, el mundo se achicó en el sentido de que ahora, si bien las distancias siguen siendo las mismas, el tiempo que se puede tardar de llegar a un punto A a un punto B se reduce dramáticamente. ¿Por qué? Por la revolución en el transporte terrestre y en el transporte marítimo. En el caso del transporte terrestre, bueno, el gran invento de la primera revolución industrial es el ferrocarril, desarrollado bien sobre finales de la primera etapa. Los primeros experimentos son de la década de 1820 por el padre e hijo George y Steven Stephenson, quienes desarrollan la idea de una máquina de vapor, como la imagen de la izquierda, una máquina de vapor que sea impulse una serie de carros o vagones. Esta primera imagen de este ferrocarril primitivo de la década de 1820 nos muestra cómo recién está en pañales esta tecnología, porque básicamente estos vagones son simplemente carros que antes eran tirados por caballos y ahora que fueron enganchados unos con otros y son tirados por la locomotora que funciona con agua calentada a muy alta temperatura por el carbón.
La imagen de la derecha, ya observamos una fotografía del siglo XX en este caso, pero que corresponde a la locomotora a vapor del siglo XIX, y vemos vagones en el sentido moderno. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que ahora se puede transportar más gente y más carga de forma cada vez más veloz. Y eso es una revolución tremenda, porque permite conectar puntos que antes estaban aislados, incluso lugares que pueden estar a 80, 100 o 150 kilómetros de una ciudad. Por determinados accidentes geográficos, una montaña, un río o una quebrada importante, podían estar completamente aislados del mundo y no enterarse de casi nada, y la gente no poder acceder a los bienes que se producían en esa ciudad. Los ferrocarriles y los puentes de metal que se van a construir para conectar las distintas ciudades de Inglaterra primero y luego de Europa, van a permitir que la gente que antes vivía aislada ahora pueda integrarse y formar un solo país y una sola economía. De hecho, hacia 1840, que vemos aquí la expansión del ferrocarril de tan revolucionaria que es, vemos cómo se construyen algunos ramales desde fundamentalmente la Gran Bretaña, conectando desde Londres hacia el norte industrial, Liverpool y Manchester, y algunos ramales más alguna cosita en Irlanda, y algo en los Países Bajos, Francia y Alemania, pero muy poco. Ahora, a medida que pasan los años, 1845, 1850, 1870, 1880, vemos cómo esas pequeñas ramificaciones que son las vías férreas se van haciendo cada vez más numerosas, cada vez más densas y llegan a toda Europa. Paralelo a ese fenómeno también se vive en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países latinoamericanos. En el caso de Argentina y Uruguay van a tener un proceso muy intenso, sobre todo a partir de la década de 1860, de construcción de ferrocarriles que van a unir prácticamente todos los puntos de estos países y que van a hacer que las distancias se acorten significativamente. Pero también el aspecto de la revolución está en el mar. No solo porque los barcos a vapor pueden alcanzar velocidades mayores que los barcos a vela, sino sobre todo porque pueden alcanzar velocidades constantes, ya no dependen de la voluntad o del capricho de los vientos. Los barcos a vela tenían una de las grandes desventajas era de que si el viento no soplaba o soplaba muy débil, las velocidades eran nulas o muy pequeñas. Ahora uno ya queda despegado de los caprichos de la naturaleza y puede avanzar a velocidades, claro, salvando alguna tormenta puntual, queda sujeto a la velocidad de la propia maquinaria que tenemos disponible. Pero también hay otro efecto. A medida que se van a ir perfeccionando los barcos a vapor, el primero, recordemos, es de 1803, primera revolución industrial. Curiosamente no se inventa en Inglaterra, se inventa en Estados Unidos por un señor llamado Fulton, que va a desarrollar el primer barco a vapor. Era un modelo muy parecido al de esta imagen, de hecho por eso vemos la bandera norteamericana aquí arriba. Era básicamente un barco a vela, y de hecho todavía observamos el velamen, con una chimenea, del cual salía el humo de la combustión del carbón, y la máquina de vapor que estaba dentro en la cubierta impulsaba estas paletas giratorias que hacían mover el barco. Había una paleta de este lado y una paleta del otro lado del barco. Ahora, los primeros barcos en las primeras décadas tímidamente van a ir incorporando esta tecnología, pero a medida que avanza el siglo XIX, los barcos se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más fuertes, sobre todo pues se incorpora, gracias a la industria siderúrgica, que hay mayores cantidades de metal disponible, los barcos se pueden hacer todo de metal, ya no solo la máquina, sino que la propia cubierta y la borda de los barcos, todo el sistema, como en este caso que vemos un buque transatlántico con 4 chimeneas, con 4 máquinas a vapor que generan velocidad de desplazamiento mayores, y donde las velas ya han desaparecido completamente. Esto permite no solo acortar los tiempos de travesía, sobre todo en el caso de Inglaterra, Estados Unidos, la travesía que usualmente llevaba entre 20 y 30 días a bordo de un barco a vela, ahora con los barcos a vapor se puede reducir a 6 o 7 días nada más, es decir, a la tercera parte se reduce, y además con la ventaja de que las bodegas de estos barcos, al ser más grandes, pueden transportar más gente y más mercancía, lo cual incrementa los intercambios comerciales, no solo Estados Unidos e Inglaterra, sino también América Latina e Inglaterra y Europa en general. Y esto Uruguay en el siglo XIX va a sacar gran ventaja de este fenómeno. No solo porque puede empezar a vender más mercancías en Europa, sino porque también va a comenzar a recibir mayores contingentes migratorios provenientes sobre todo de España y de Italia que van a venir a bordo de este tipo de barcos a fines del siglo XIX.
La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, es decir, hay muchas diferencias entre los historiadores sobre cuándo ocurrió o cuándo empezó y qué características tiene, pero básicamente hablamos de mediados del siglo XIX, 1840 algunos, 1860 otros, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Y en qué consistió? Bueno, fundamentalmente consiste en la idea de ya no es la introducción de la máquina en la producción, sino que es la producción en serie por máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo a partir de la idea del Fordismo y del Taylorismo, buscar las formas más eficientes posibles, tratar de producir las mismas unidades exactamente iguales. Por ejemplo, en lugar de tener que fabricar toda una pieza de una, se podían fabricar en serie 1000 unidades de la parte A de la pieza, 1000 unidades de la parte B, 1000 unidades de la parte C, y luego ensamblar las tres piezas de forma rápida. Esta va a ser la clave de lo que se llama el trabajo en cadena o Fordismo, que se va a desarrollar sobre todo a principios del siglo XX, y que va a permitir incrementar la producción mucho más, porque se hace más eficiente y se abarata aún más todavía. La segunda revolución industrial también se caracteriza porque aparecen nuevos sectores de la economía que se van a desarrollar. En la siderúrgica se sistematiza la producción de acero, se hace mucho más barato que antes, sobre todo a partir del método Bessemer, que era un método desarrollado en 1853, que permite producir acero en enormes cantidades y a muy bajo precio. El acero, recuerden, es una aleación, es una mezcla de hierro con carbón, que es mucho más resistente, más flexible y más duradero que el hierro. Aparece la industria química, la industria de desarrollo químico de un montón de productos, desde la medicina, los fertilizantes, los medicamentos, toda una serie de productos que hacen a la vida moderna y que son revolucionarios de esta época. Hay cambios en las técnicas de construcción. Yo les decía, la incorporación de los metales en la construcción va a permitir que en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, sobre todo en algunas grandes ciudades de Estados Unidos como Nueva York o Chicago, se empieza a pensar en construir más que hacia los costados, hacia arriba, y surge la idea de los rascacielos. Los rascacielos son impensables sin la producción masiva de grandes cantidades de acero que van a ser los soportes o la estructura de estos enormes edificios. También aparece el automóvil. A partir del desarrollo de los motores a combustión interna, desarrollados a partir del petróleo precisamente, se sustituye la máquina de vapor por el motor de combustión interna y se permite producir un vehículo particular. Por eso la idea del automóvil, un móvil propio, ¿sí? Que va a ir sustituyendo paulatinamente en importancia el ferrocarril. Y bueno, el mundo moderno hoy día, si bien coexisten ambos medios de transporte, en las grandes ciudades, sobre todo, el automóvil ha sido el amo y señor a partir de esa segunda revolución industrial. Esto no puede ser posible sin el desarrollo de otras nuevas fuentes de energía, fundamentalmente la electricidad y el petróleo. En el caso del petróleo, que si bien se conoce desde hace miles de años, este producto que se extrae de la tierra, a partir de la década de 1860 se va a comenzar a producir en grandes cantidades, y cuando se comienzan a desarrollar los primeros motores de combustión interna, hacia 1880, a partir de personajes como Daimler y Benz, o Renault, eso es en Alemania, o Renault en Francia, van a aparecer los primeros automóviles que van a aprovechar la abundancia y la baratura del petróleo para poder desarrollar este nuevo método de transporte. Pero quizás más importante todavía sea el desarrollo de la electricidad como fuente de energía, que va a ir sustituyendo paulatinamente a las máquinas de vapor a la hora del desarrollo de la producción. Y de hecho, no solo sustituye a la máquina de vapor en la producción, sino que también va a ser un elemento fundamental para la iluminación de las ciudades y de la vida nocturna. Pensemos en cuántas cosas nosotros hacemos gracias a la existencia de electricidad. No solo ver televisión, sino el hecho de que cuando se pone el sol y llega la noche, la vida no se detiene por eso, sino que la vida continúa. Y de hecho, el ser humano ha pasado a vivir muchas más horas nocturnas que antes gracias al desarrollo de la electricidad. Seguidamente tenemos que hablar del tema de los países. Es decir, si bien en la primera revolución industrial básicamente hablamos de Gran Bretaña como el impulsor de la segunda revolución industrial, ahora vamos ampliando la revolución a nuevos países que también son líderes en el desarrollo industrial, como en el caso europeo de Gran Bretaña, Francia y Bélgica, también Alemania y Estados Unidos
en el continente americano. Después podemos ir agregando algunos países más, como Japón en Asia, Italia eh, y los Países Bajos en Europa, pero fundamentalmente estos son los países que van a impulsar la segunda etapa de la revolución industrial. Este poderío económico que les da la revolución industrial y esa capacidad de producción que tienen estos países le va a dar una ventaja militar, tecnológica, económica muy grande a estos países y le van a permitir adquirir nuevas colonias, sobre todo en África y en Asia, que básicamente se lo van a repartir entre todos ellos, y va a terminar generando muchas tensiones, sobre todo entre Gran Bretaña y Francia, que van a pasar de ser antiguos enemigos a aliados porque temen la competencia de Alemania, que en esta segunda revolución industrial es el país más pujante de Europa y es el que más rápidamente está adquiriendo y liderando los nuevos sectores de la revolución industrial. Y tanto Gran Bretaña como Francia se sienten amenazados por la nueva superioridad alemana y esa va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial, por eso es que termina este fenómeno en 1914. Se hablaba de la producción en serie. Bueno, en esta imagen que tenemos acá, podemos ver la diferencia entre la fábrica de la primera revolución industrial y la gran fábrica de la producción en serie de la segunda. Es decir, aumenta la complejidad, aumenta la cantidad de tareas, es decir, en lugar de que antes una máquina produce todo el bien, ahora lo que se trata es de descomponer la tarea en diferentes partes y tratar de repetirlas para poder ganar en tiempo. Vieron que cuando uno más practica una tarea, más rápido después la puede hacer. Es como lo que se llama, bueno, el practicar algo. Es como cuando, yo qué sé, practicamos mucho jugar al fútbol o jugar al básquetbol. En general, salvo excepciones, en general solemos hacerlo cada vez mejor. Bueno, la idea de la producción en serie implica tratar de producirlo igualito todo, exactamente igual, y en grandes cantidades, una y otra vez, y siempre las tareas más simple posible. En lugar de fabricar, y esto es muy fácil explicarlo en el caso de un arma, en lugar de fabricar el arma entera como una sola pieza, se la descompone en las 15, 20 o 30 piezas que tenga, y cada obrero, cada sector de la fábrica se especializa en producir solo una partecita del arma y la repite miles de veces. Luego va a haber un sector de la fábrica que se va a encargar de ensamblarla. Pero al encargarse de hacer una tarea lo más simple posible y repetirla por miles o millones de veces, los obreros terminan adquiriendo tanta practicidad y experiencia que la pueden producir mucho más rápido que antes. Y este es el ejemplo aplicado a esa idea de la producción en serie, que es la cadena de montaje desarrollada por Henry Ford a principios del siglo XX. Esto va a revolucionar la industria del transporte automotor porque va a permitir por primera vez fabricar vehículos que van a ser accesibles a los individuos, incluso a gente que trabajaba en las fábricas, a obreros que, si bien no ganaban grandes sueldos, podían llegar a comprarse un automóvil de la empresa Ford. ¿Por qué? Porque Ford crea esta idea de que en cada parte de la fábrica se hace solo una pequeña tarea. Solo una pequeña tarea y se repite. Para cada auto, una pequeña tarea. Acá le pongo un tornillo, acá coloco una rueda, acá le coloco una parte del motor, aquí coloco el volante, y el auto, a medida que va pasando por la cadena de montaje, lo que se mueve es el auto, no los obreros solo hacen una pequeña tarea y esa tarea la repiten hasta el cansancio, hasta el punto de que la pueden hacer con los ojos cerrados. Eso les permite producir mucho más que antes y por lo tanto lograr vehículos más baratos que antes. Esta idea de la cadena de montaje en el siglo XX se va a llevar a casi todos los bienes fabricados en el mundo. Esto del ámbito de las transformaciones económicas y productivas de la revolución industrial. Pero, ¿qué pasó con las transformaciones sociales? Es decir, ¿qué pasó con la gente y la forma de vivir de la gente en la revolución industrial? Bueno, básicamente tenemos que destacar tres grandes cambios que va a sufrir la población, primero del Reino Unido o Gran Bretaña, luego de Europa y finalmente del mundo. El crecimiento de la población, la urbanización, que es decir, la gente que vive en ciudades, y la aparición de nuevas clases sociales que van a ser las protagonistas de esta nueva época, la burguesía y los obreros. Vamos a pasar a hablar de cada una de ellas. El primer cambio de la población notorio que se observa es lo que se llama la transición demográfica. ¿Qué ocurre? En el mundo preindustrial, es decir, en la mayor parte del planeta hasta el año 1800, la gente vivía básicamente igual en todas partes.
sé si se alcanzan a distinguir, aquí dice birth rate y death rate, es decir, tasa de nacimientos y tasa de muertes. Y lo que observamos es que en el mundo preindustrial, ¿sí? Con un nivel tecnológico preindustrial, los países suelen tener tasas de nacimiento y de mortalidad bastante parecidas entre ambas y bastante altas en general ambas. Ahora, ocurre que cuando un país se industrializa, en este caso Inglaterra y luego el resto de Europa, lo que ocurre es un cambio drástico en la tasa de mortalidad. Observen lo que ocurre con la línea roja. Vieron cómo cuando pasa a la temprana industrialización, la mortalidad cae rápidamente, hasta que llega, cuando está la industrialización madura, a un nuevo nivel de mortalidad mucho más bajo que el anterior. No me quedo exactamente igual, pero más o menos es aproximado. Sin embargo, tenemos un problema acá. ¿Por qué? Porque la tasa de nacimientos que está en verde, no sé si la alcanzan a observar aquí, sigue creciendo durante mucho tiempo, pues perdón, sigue creciendo, sigue siendo alta durante mucho tiempo, y recién más tarde, cuando la industrialización madura, a fines del siglo XIX, principios del XX, recién ahí y más lentamente comienza a caer, llegando a alcanzar niveles parecidos a los de mortalidad. Ahora, la mortalidad cae rápido y la natalidad cae lento. Y en el interín lo que ocurre es que gente que antes, la gente tenía muchos hijos antes, pero lo que ocurría es que muchos morían de chiquitos. Lo que ocurre ahora es que por distintos factores que después vamos a analizar en la clase, la mortalidad cae rápidamente, fundamentalmente por avances en la medicina, saneamiento, sistemas de alcantarillado, las vacunas, mejor alimentación, la existencia de los médicos y de sistemas sanitarios, el lavado de manos, toda una serie de factores que hoy son cotidianos en el mundo moderno, llevan a que la gente se muera menos. Y más niños llegan a edad adulta. Y esos niños que llegan a edad adulta a su vez van a tener hijos. Y la gente, sin embargo, sigue teniendo, porque es una costumbre que vienen trayendo desde hace miles de años, la idea de tener muchos hijos. Siguen teniendo familias de 7, 8, 9, 10 hijos, pero a diferencia de antes, que se morían 4 o 5 antes de cumplir los 5 años, ahora resulta que de los 10 hijos, 8 o 9 llegan a la edad adulta y por lo tanto ahora son 8 o 9 niños que son adultos y que a su vez pueden tener hijos. Eso genera lo que se llama la transición demográfica, un periodo en el cual los nacimientos superan ampliamente a la muerte y por lo tanto la población crece de forma dramática. Ese fenómeno que vivió Gran Bretaña y Europa Occidental en el siglo XIX llevó no solo a un aumento de la población de Europa, sino también a la expulsión de buena parte de esa población hacia América, principalmente porque no había trabajo ni alimentos para todos. Y eso va a ser un fenómeno, el mayor fenómeno migratorio de la historia, porque entre 1850 y 1920, cerca de 60 millones de personas emigraron a América, la mitad, aproximadamente unos 32 millones, hacia Estados Unidos. El resto se repartió en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba, pero fundamentalmente Canadá también, perdón, pero fundamentalmente Estados Unidos va a ser el gran receptor de todos estos inmigrantes que ahora llegan a la edad adulta, pero no todos encuentran trabajo en sus países, por más que aumenta el empleo industrial, no hay suficiente para todos y expulsa población. Ese fenómeno, a principios del siglo XX, en Europa Occidental, se logra estabilizar y se pasa a tener de vuelta un crecimiento lento de la población, con bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad. Y la característica del mundo moderno hoy día en Europa, en Estados Unidos y en algunos países no tan desarrollados como Uruguay, donde la población no crece o incluso disminuye lentamente. Sin embargo, en el siglo XX, los avances científicos y médicos de la revolución industrial van a llegar al resto del mundo y van a generar este mismo proceso, pero en los países pobres, lo cual va a llegar a un aumento en la población del mundo espectacular, porque países como India, como Brasil, como México o la mayor parte de África van a aumentar su población de una manera extraordinaria porque van a estar viviendo su transición demográfica. A principios del siglo XXI, hoy día, este fenómeno está controlado en la mayor parte del mundo, es decir, en Europa, en parte de Asia, en buena parte de América, pero todavía en algunos países muy pobres de Asia
y de África todavía no se terminó la transición demográfica, es decir, todavía la tasa de natalidad sigue siendo más alta que la de mortalidad y la población sigue creciendo. Y se estima que recién hacia el año 2050 se va a terminar de completar este proceso de crecimiento poblacional. Para que tenga una idea, antes de la Revolución Industrial, hacia 1800, en el mundo vivían cerca de 1.000 millones de personas. O sea, tardamos millones de años en lograr los primeros 1.000 millones de personas. Hoy día somos 7.500 millones, es decir, en apenas 200 años multiplicamos por más de 7 la población del planeta, y se estima que la población hacia el 2050, cuando se estabilice, al terminar la transición demográfica y todo el mundo alcance este nivel que vemos aquí, se llega al entorno de los 9 o 10.000 millones de personas en el planeta. Tema para discutir a futuro sobre eso. En el caso específico de Inglaterra, bueno, observemos cómo en el caso inglés esto se aplica, donde ya veíamos en los años 1701 a 1750, la mortalidad era de 32,8 por cada 1.000 habitantes. Veamos que acá tenemos, no es el signo de porcentaje, sino es el signo de por 1.000. Tiene dos ceritos en lugar de uno aquí debajo. Esto quiere decir que por cada año, por cada 1.000 personas que vivían en Inglaterra, 32,8 se morían, mientras que 33,8 nacían. Eso daba un pequeño crecimiento poblacional. Fíjense que en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se inicia lentamente la Revolución Industrial, ya comienza a darse la transición demográfica en Inglaterra. La mortalidad comienza a caer, 30,4 es menor a 32,8, pero además hay un ligero aumento o un importante aumento de natalidad porque hay más comida que antes y la gente se ve más incentivada a casarse más temprano y a tener más hijos. Entonces eso implica que la población crezca. Pero observen que a lo largo del tiempo después la tasa de natalidad se mantiene en valores muy similares, no cambia mucho hasta 1830, y sin embargo la mortalidad no para de caer. Y es esta brecha, esta distancia entre la natalidad y la mortalidad lo que explica el crecimiento de la población que se va a dar en Inglaterra. Inglaterra va a pasar a ser un país con mucha más población que antes, pero también va a ser un país que va a expulsar mucha gente y va a empezar a emigrar fundamentalmente a Estados Unidos, a Canadá y a Australia y Nueva Zelanda. En el caso de otros países europeos, a otras zonas del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando llevamos estos gráficos de población a esta nueva forma de representarlo, observamos aquí en rojo la tasa de natalidad que crece un poquito y luego se mantiene estable. Vemos que la de mortalidad, que es la línea punteada, cae dramáticamente a lo largo de todo el siglo XVIII, y el efecto es el de la línea verde, es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes lleva a que la población termina aumentando. Y observa una cosa, la línea verde la vemos a lo largo del eje de la derecha. ¿Qué ocurre? Hacia 1730, si nosotros trazamos una línea, vamos a usar la herramienta para la recta, si nosotros trazamos la población de Inglaterra hacia 1730, resulta que habían 6 millones de personas. Pero hacia 1800, un siglo después, la población llegó a los 9 millones y medio, es decir, aumentó en un 50% en un siglo. Eso quizás para muchos de ustedes pueda no decirles mucho, pero para que una población en 100 años logre aumentar un 50%, ¿no?, es un crecimiento muy grande en condiciones cuando recién está empezando la revolución industrial. Y ahí vemos el efecto de la misma la población. El segundo aspecto del cambio social es el crecimiento urbano. Surgen las grandes ciudades que caracterizan al mundo moderno, y de hecho cada vez más población va a vivir en ciudades. Hacia 1800 se calcula que cerca de él, entre el 85 y el 90% de la población del mundo vivía en áreas rurales. Solo un poco más del 10% vivía en centros poblados urbanos o en ciudades. A lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX hasta hoy, la población de las ciudades no ha parado de crecer y las propias ciudades han ido creciendo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el trabajo
que va a haber cada vez más en abundancia, se va a desarrollar en las ciudades. Es el trabajo vinculado a las fábricas, pero también el trabajo vinculado a los servicios vinculados a las fábricas. Pensemos en el transporte, que es un servicio, en la administración, que es un servicio, en la educación, que es un servicio, en los sistemas de salud, que son servicios, en las comunicaciones, que son servicios, y que son fundamentales en esta vida cada vez más compleja que se desarrolla en ciudades. ¿Por qué? Porque la producción está en la ciudad. Y de hecho, hoy día vivimos un fenómeno urbano que hace que más del 60% de la población mundial hoy día viva en ciudades. Y llevó básicamente 2 siglos lograr eso. Entonces, hoy observamos que existen grandes ciudades de muchos millones de habitantes en casi todos los países del mundo. Salvo los países muy pequeñitos, todos tienen grandes ciudades, incluso un país como Uruguay tiene Montevideo con su zona metropolitana que supera el 1,5 millones de habitantes, y tenemos mega urbes en el mundo: Londres, Nueva York, Shanghái, Hong Kong, Tokio, Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires, que son enormes ciudades con decenas de millones de habitantes, haciendo la vida cada vez más sofisticada por un lado, pero también cada vez más compleja y con nuevas problemáticas vinculadas a la vida urbana. Uno de los grandes problemas va a ser el transporte en estos espacios gigantescos donde vive la gente, pero también el aumento de la criminalidad y la violencia que se va a dar en algunas ciudades. El tercer punto, para ir rematando las características sociales, es el tema de la reducción de las nuevas clases sociales. La burguesía existe desde hace mucho tiempo en Europa, de hecho existe desde los siglos finales de la Edad Media, pero es el siglo XIX, fin del siglo XVIII y principio del XIX, cuando la burguesía se va a convertir en la clase social más importante, desplazando a la aristocracia o nobleza como clase social dominante. ¿Por qué? Porque son los burgueses, los dueños de fábricas, los dueños de los barcos, los dueños de los centros comerciales, son la gente poderosa y rica la que va a tener el poder y va a dictar las reglas de juego en el mundo que va a surgir en la revolución industrial. Pero esa burguesía va a basar su riqueza fundamentalmente en el trabajo de la clase obrera, es decir, de los sectores trabajadores o proletarios, que van a ser numéricamente los más importantes. Y a diferencia de la burguesía, la clase obrera o proletaria es relativamente nueva, porque históricamente la mayoría de la población antes era campesina, y producto de que la gente empieza a emigrar del campo a las ciudades, comienzan a trabajar como obreros o como trabajadores fabriles y dejan las tareas campesinas. Eso lo va a llevar a una serie de nuevas concepciones de grupo y de sociedad que van a vivir, van a enfrentarse a los burgueses en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque van a trabajar en sus fábricas, van a recibir los salarios que ellos les quieran pagar y van a trabajar en las condiciones que ellos les van a imponer. Y eso va a llevar a una serie de conflictividades porque las relaciones laborales en la Revolución Industrial van a ser muy complejas. Eso va a llevar, entre otras cosas, al nacimiento del movimiento obrero, es decir, de los grupos de trabajadores que se van a organizar para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, ¿de qué se caracteriza este movimiento obrero? Bueno, por un lado es que, como consecuencia de este proceso de industrialización, millones de personas trabajan en fábricas, pero en condiciones muy duras de vida. Jornadas laborales muy extensas, bajos salarios, el hecho de que trabajan niños, incluso niños que trabajaban 12 o 14 horas diarias, las condiciones de salud son muy precarias en estos lugares, donde hay a veces demasiado calor o demasiado frío, o hay mucha humedad, o las máquinas son peligrosas para la integridad física de las personas. Y esto va a generar muchas críticas, tanto de los obreros como de algunos pensadores que se van a proponer buscar fórmulas para solucionar las condiciones de vida de esta mayoría de la población, y eso va a llevar a un cuestionamiento del sistema capitalista, es decir, el sistema que genera el desarrollo industrial. Por un lado, entonces van a surgir las primeras manifestaciones de este movimiento obrero, en el primer momento de forma muy desorganizada, los ludistas, que básicamente le echaban la culpa a las máquinas y generaban en Inglaterra movimientos para romper las máquinas de las fábricas porque pensaban que eso era lo que le quitaba trabajo a la gente o los convertía en un trabajo deshumanizado. Y de a poco van a ir surgiendo los primeros sindicatos, las primeras unions, como se dice en el mundo anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos,
sindicatos de trabajadores que se van a organizar primero por fábrica y luego por rubro, es decir, todos los trabajadores de una fábrica van a formar un sindicato, pero luego todos los trabajadores de las mismas fábricas de acero o de carbón o de ferrocarriles se van a agrupar en un sindicato más grande. También va a aparecer un fenómeno vinculado al movimiento obrero, que es el cartismo, es decir, un movimiento político de obreros, pero que trascendían los reclamos laborales, es decir, ya no iban solo pidiendo mejores condiciones de trabajo, sino también se metían en otras cuestiones políticas, como, por ejemplo, el que se aplicaran medidas democráticas en sus países, entre otras cosas, que obtuviesen el sufragio universal, es decir, que todos los ciudadanos pudiesen votar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la burguesía, quien había desplazado del poder a la aristocracia, a la nobleza, o compartía con ella el poder, había generado sistemas de voto limitado, es decir, solo unos pocos podían votar para elegir a los gobernantes, basado fundamentalmente en la posesión de riqueza. Cuanto más rico fueras, más chance tenías de ejercer poder. Si ganabas menos de determinada cantidad de dinero, no solo que no podías ser elegido, sino que ni siquiera podías votar. Y eso excluía a la inmensa mayoría de la población. El ejemplo del sufragio universal, es decir, el voto de todos, es uno de tantos ejemplos que va a caracterizar el desarrollo del cartismo. Pero también la realización de, bueno, manifestaciones callejeras, marchas, concentraciones y la organización de huelgas o de paros generalizados para obligar tanto al gobierno como a los burgueses a que escucharan a los obreros en muchas de las medidas que reclamaban. Para cerrar este tema da para mucho, pero vamos a cerrarlo por aquí, porque simplemente estamos presentando las características generales del proceso, luego los vamos a desarrollar en la clase. Muchas gracias y hasta luego.